Bien, retomamos. Entonces, también hay que tener en cuenta respecto a esas cuestiones de los refuerzos, lo que viene siendo, digamos, la conformación de un nudo. Entonces, un nudo normalmente será donde se juntan algunos elementos con otros. Eso es así. ¿Qué pasa respecto de lo que es un refuerzo longitudinal? Entonces, aquí, por lo menos, digamos, visto en planta, como para que me entiendan, es una viga, ¿sí? Y pues lo que tiene en este momento, mirando la imagen de frente, hacia el margen derecho, es lo que vendría siendo la cara exterior de la viga. Y pues la que está al lado, el refuerzo longitudinal al lado izquierdo, será digamos, la parte interior que va dentro de la edificación. Si nosotros, por alguna razón,
pues nos vamos a juntar con otro elemento, ¿sí? Normalmente son cruces la mayoría de veces a 90 grados, es decir, perpendiculares, pueden haber inclinados, también los puede haber, pero los típicos son estos. Y de pronto el tipo de refuerzo que estamos colocando y vamos a aprender que dependiendo de la longitud, pues nosotros no es que estemos, digamos, cortando varillitas ni nada por el estilo, sino intentando desarrollar completa, digamos, ese refuerzo a lo largo del elemento estructural. ¿Qué pasa en estos modelos? Resulta que acontece un error típico, es de que el refuerzo que viene por la parte externa, cogen y lo voltean. Eso que tiene ahí, ojo, mire, es un mismo refuerzo, viene el refuerzo, y le están dando una curva, simplemente lo voltean, generan una especie de gancho grande ahí, más o menos a eso, 90 grados. Resulta y acontece que eso nosotros no lo podemos hacer. Esto específicamente era lo que estaba ahorita de un proyecto que estoy asesorando, que la iban embarrando en muchas cosas, entonces me llamaron para solucionarle cuánto problema ya tenían y eso que están hasta ahora iniciando. Esto precisamente es el resultado de que quien lo estaba haciendo no sabía realmente qué es lo que le pasa a esos elementos. Entonces, vamos a empezar a imaginarnos por qué se puede o por qué no se puede hacer ese tipo de, digamos, de cruces de un refuerzo y ya pues más o menos entendemos lo de las secciones de las vigas, ya sabemos que hay un refuerzo en la parte superior, un refuerzo en la parte inferior, ¿sí? Más o menos ya hemos entendido de que si está entre apoyos y tenemos una carga vertical, típicamente el refuerzo de la parte inferior, el refuerzo longitudinal, será el que de verdad trabaje a flexión y por encima trabajará con presión. Por eso las cuestiones de los traslapos y demás. Si eso es así, pues vamos a intentar imaginarnos qué pasa con este elemento cuando, cuando estamos generando ese tipo de cruce.
Entonces, imaginémonos esto. Tenemos una viga y se junta con otra viga. ¿Qué es lo que pasa con lo que estábamos viendo allá del refuerzo? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos, digamos que por ahí viene uno de los refuerzos y les dio por voltearlo por este lado. Es decir, la parte exterior de esta viga, el refuerzo que está hacia la parte exterior, en esta viga también continúa estando hacia la parte exterior. Y aquí, por este lado, prácticamente de igual forma. ¿Qué pasa acá? Y aquí nos queda fácil imaginarnos qué le va a pasar a este refuerzo. Si nosotros estamos con alguna carga aplicada aquí, esto realmente ya sabemos que va a tender a generar este tipo de deflexión. Es decir, algo más o menos como esto. ¿Sí? ¿Qué pasa? Ahora imaginémonos qué pasa si esa deflexión que se produce ahí por esa carga, ¿qué pasa si a ese mismo elemento, a ese mismo refuerzo, sigue estando por acá? Pues si aquí está bajando, lo lógico, y ahí sí es por acción y reacción, y simplemente sentido común, aquí realmente al estar bajando este y siendo el mismo refuerzo, aquí lo que va a tender es a elevarse, es decir, a generar una flexión donde no la debería tener. Es decir, para el caso, disculpan ahí el pulso de Maraquero, pero mientras este refuerzo se va a bajar, si no se logra cortar, sino que se genera ese cambio con el mismo refuerzo, esto va a estar trabajando de una forma, esta parte del refuerzo, va a estar trabajando de una forma que no es la adecuada. Es lo mejor. Uy, permítanme, guardo la sesión anterior. Bueno, ingeniero, en sí la longitudinal como la transversal, cada uno tiene que ser muy independiente de sí, no pueden compartir una misma, ¿cierto? Exactamente, toca independizarlas. Ok. Toca independizarlas precisamente es por esto que quiero como que entiendan de por qué es eso. No es simplemente coger y cortar varillas porque sí, sino que tiene una, digamos, una razón de ser específica. Vamos a poner aquí. ¿Sí? Si este fuese el mismo refuerzo, así como lo estamos observando en la fotografía, cuando la carga vertical esté actuando acá, pues este refuerzo, digamos, exagerando, va a tender a hacer este tipo de flexión. Pero en este caso en particular, al bajar aquí y estar esto, digamos, continuando amarrándose, esto va a terminar elevándose acá. Es decir, no como está diseñado ese tipo de vigas, que siempre es para generar la parte de flexión en la zona inferior. La única forma en que se nos presente flexión en la parte superior es que sea un voladizo. Entonces, estamos apenas interpretando acá qué es lo que ocurre. Para eso, ese mismo problema también se va a presentar con este refuerzo. Entonces,
supongamos que aquí está bajando este refuerzo, pues aquí entonces se irá a elevar y así viceversa. ¿Por qué? Porque este elemento es una viga y este elemento es otra viga. Es decir, al momento de estarlas diseñando o interpretándolas, cada uno es un elemento independiente que van a estar unidos normalmente por los nudos. Entonces, aquí se va a formar un nudo en esta zona. Para configurar de verdad un nudo, entonces, si es que nosotros queremos aprovechar el refuerzo y no estarlo trozando para, digamos, que se nos genere mucho desperdicio, es decir, que perdamos un poco de refuerzo ahí que no nos sirva después para nada, y ojo que todo eso es dinero, cada varilla de esas cuesta bastante. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? En esos casos, voy a hacerlo por acá en otro modelito como para que se note más cómo debería ser. En este caso, realmente es la que viene por la parte interna, el refuerzo que viene por la parte interna, para no tener que cortarlo y eso, nosotros no vamos a voltear de una vez por la parte interna de donde viene el refuerzo, sino que lo vamos a llevar a la parte externa en el siguiente elemento. Y a su vez, lo que tiene que ver con el refuerzo que viene por la parte exterior, entonces si queremos aprovecharlo, entonces el que viene por la parte exterior se va a convertir ahora en el refuerzo de la parte interna, en el otro elemento. Listo en planta. Entonces viene este refuerzo por acá y miren que ahora lo que venía por la parte de la cara exterior, ahora pasa a ser esta cara interior por este lado. Y lo que viene por la cara interior pasa a ser la cara exterior, es decir, al lado contrario de donde venía en el otro elemento. Ahí sí se puede garantizar de que si aquí se está sufriendo una flexión por una carga vertical, aquí también va a sufrir la misma flexión, es decir, el refuerzo va a tener una flexión hacia abajo, la correcta. Otra cosa depende es del tipo de nudos que se formen. Siempre debemos terminarlos en gancho, es decir, como si se le hiciera un pequeño bastón, un pequeño cruce al refuerzo para poder, digamos, independizar lo que estaba diciendo el compañero en esos momentos. Pero si nosotros pues no tenemos necesidad de eso, si lo podemos aprovechar, pues de una vez, esta es la forma de, sin estar haciendo cortes, digamos, adicionales, así podríamos, digamos, cruzar lo que vendría siendo el refuerzo longitudinal. Ahora bien, ustedes dirán, ah, bueno, ¿y este pedazo entonces que no va a tener refuerzo qué? Precisamente, aquí vendrá entonces algún tipo de traslapo desde donde se pueda, si es el caso. Y dentro del elemento vamos a simular
por ejemplo, ese refuerzo tendría que terminar configurando allí un nudo, ¿sí? ¿Para qué? Para que esta zona, y específicamente donde hay cruces, ya sea entre elementos horizontales o elementos verticales, o elementos horizontales con verticales, es decir, uniones entre vigas y columnas típicas, siempre se generen los nudos, que se logre mantener, digamos, esa configuración de algo que está allí como centrado y que va a ser parte en algún momento de la viga y en algún momento de la columna. Ingeniero, y si viniera un pedestal, si subiera un pedestal ahí, ¿se amarra al acero longitudinal que es vertical? A ver, si viniera un pedestal, supongamos algo por acá. ¿A qué es que se refiere? ¿Cómo es? ¿Que si viene un pedestal, qué? ¿Cómo se amarran esos aceros al pedestal? ¿Saben qué sentido? A ver, un pedestal, entendamos eso, que es como si fuese una pequeña columna. Voy a hacerlo por este lado como para entender qué es lo que va a pasar ahí. ¿Sí? El tipo de refuerzo acá, se supone que estos elementos normalmente deben venir desde algún tipo de cimentación. Si no lo hay, si son de los elementos estructurales que surgen o nacen desde de pronto una viga de cimentación, ¿sí? O incluso en un entrepiso eso también puede ocurrir perfectamente, pueden nacer algunas columnas de confinamiento. ¿Qué va a pasar allí? Pues el refuerzo que tenga este elemento, pues también va a configurar un nudo acá. ¿Qué pasa con esto? Que todo el refuerzo que venga por acá por dentro tendrá que ir no a la parte de encima, sino hasta la parte de abajo de lo que viene siendo el refuerzo de esta viga. Es decir, vamos a intentar dibujarlo por este lado. Es decir, el refuerzo de esa va a juntarse con el refuerzo inferior que venga, por ejemplo, de lo que es el refuerzo de la viga en la parte inferior. Vamos a hacerlo por acá como para poderlo distinguir. ¿Sí? Supongamos que por ahí viene el refuerzo de este elemento viga en la parte inferior. Esto de refuerzo de acá, él debe arrancar desde la parte inferior. Hay que intentar de formar este tipo, digamos, de bastones y no específicamente unos ganchos que lleguen allí que generan una carga muy puntual y puede estarle haciendo funcionamiento. Es decir, que se reparta bien la carga de lo que está transmitiendo ese pedestal o esa pequeña columna a todo ese elemento en lo que tiene que ver como para el caso, en este caso, el apoyo de esto va a ser la distribución sobre esta viga. ¿Sí? Lo que no se podría es colocar este refuerzo, el refuerzo de lo que tenga que ver con la columneta, aquí en la parte de encima. Eso es lo que no se puede. ¿Sí? Entonces, si son elementos verticales que nacen de elementos horizontales, el refuerzo de los elementos verticales desde el refuerzo de la parte inferior, es decir,
de la parte de abajo de la sección de esos elementos. Es decir, por acá, viéndolo en un plano, es decir, eso estaría prácticamente naciendo como por este lado. Aquí en esta parte, que es la parte inferior de esa viga. De aquí estaría naciendo precisamente ese refuerzo de lo que vendría siendo el elemento vertical. ¿Sí era esa la duda? Sí, señor, sí. Ok. Hay que tener en cuenta esto también, y por lo menos lo que estábamos viendo respecto del refuerzo en una placa, ¿sí? En las placas, lo que tiene que ver con los nervios o viguetas. Ojo, cuando se presenten ese tipo de elementos y entendiendo, volviendo a repasar ese tema de cómo son los apoyos de las viguetas siempre van a ser las vigas. Entonces, en materia de refuerzo, eso se vería algo como esto, ¿sí? No es que una esté montada sobre la otra, ¿sí? Realmente están prácticamente al mismo nivel. Pero aquí, en este caso en particular, están cometiendo un error. Supongamos que esta fuese una vigueta y este fuese una viga, es decir, sería uno de los apoyos de esa vigueta. ¿Qué pasa ahí? Resulta y acontece que el refuerzo, ese refuerzo longitudinal que más o menos logramos observar ahí, debe estar por encima, ¿sí? Debe llegarle por encima a este refuerzo longitudinal. ¿Por qué? Porque el apoyo va a ser esta es la que es la viga, y esta está apoyada sobre él. En materia de refuerzos, cuando ya se están armando esto que parte de estos modelos idealizados, ¿sí? De estructuras, el refuerzo de lo que es las viguetas debe quedar por encima del refuerzo superior de lo que tienen las vigas para que realmente digamos, se comporte, se comporte como lo que estamos diciendo, que el uno es un apoyo para el otro elemento estructural. Y supongamos que esta viga terminase exactamente aquí en esta zona, que no continúa. Es decir, que la vigueta viene por acá, este es su apoyo final. Ese refuerzo allí tiene que llegar justo hasta la cara exterior de esto, es decir, algo como esto.
Como para que me entiendan. Ahí supongamos que ese es el refuerzo. Ese es el refuerzo. Esos que señalé primero son lo que viene siendo el refuerzo de la viga y esto es el refuerzo de la vigueta. Entonces, este tipo de gancho, exagerando, ¿sí? Él tiene que salir así, exacto hasta la parte, digamos, externa de este. Entendamos lo mejor. ¿Sí? Supongamos que ahí vienen, lo está amarrando los estribos, ¿sí? Los flejes. Y lo que viene de la vigueta tiene que llegar exactamente a la cara exterior, es decir, al refuerzo por fuera de lo que venga en la viga, es decir, para que de verdad se comporte como si fuese un apoyo. ¿Qué es lo que no se puede hacer? Se los voy a colocar acá. Supongamos eso, ¿sí? El refuerzo de la vigueta llegase a lo que es el refuerzo interno de la viga. Eso no se puede hacer. Ahí, en ese momento, no se está generando este tipo de idealización de decir de que las viguetas están apoyadas específicamente sobre vigas. Entonces, para poder garantizar eso, tal como se ha diseñado, tal como se hacen los modelos idealizados estructurales, hay que desarrollar lo que es la cuestión del refuerzo, que llegue por encima, primero por encima de lo que es el refuerzo superior de la viga, ¿sí? Por encima, y tiene que llegar por fuera de la cara externa de esa viga. No puede estar ese refuerzo vinculado solamente con la cara interna. Entonces, cuando esto ocurra, y eso son cosas normales que ustedes se van a tener que encontrar, ustedes de una vez tienen que mandar a desarmar eso, si es que los llaman cuando ya alguien ha hecho la embarrada, y de una vez, por ejemplo, hacer ese tipo de correcciones. ¿Para qué? Para que funcione realmente como está diseñado. Entonces, la misma dosis por acá. Si tenemos esto y esta, no, supongamos que no es una vigueta, sino una viga, y lo que vamos a generar es un nudo, el nudo se forma es con el refuerzo hacia la parte externa, ¿sí? A la parte externa. Nunca vamos a amarrar refuerzos de entre elementos estructurales por la parte interna de los refuerzos, ¿sí? Para poder garantizar de que eso signifique que el uno es apoyo sobre el otro. Ahora, retomando respecto de, pues, supuestamente tenía un poco de trabajo para hoy, ¿sí o no? En estos minuticos ya se va a acabar esta sesión. Yo les envío rápido el link y vamos a hablar un poquitico respecto de eso, que a ver si lograron identificar qué lograron observar respecto de lo que hayan tenido que desarrollar en su trabajito individual. Ya les envío el nuevo link. Hay unos minuticos.